Bienvenido a otro vídeo del género terror y misterio. Hoy hablaremos sobre el mayor asesino serial de Perú, Pedro Nakada, el apóstol de la muerte. Solo trato de purificar la tierra de prostitutas, drogadictos, homosexuales y asaltantes, dijo Pedro Nakada, el mayor asesino serial de Perú, quien confesó acabar con 25 personas por orden de Dios, que le pedía limpiar el mundo de la escoria. Pedro Nakada nació en Lima, el 28 de febrero de 1973. Mucho después, en el año 2001, Pedro se establecería en Huaral, donde causaría el pánico de los ciudadanos al acabar, según confesó él mismo, con unas 25 personas, todo para limpiar el mundo de la escoria y, de ese modo, obedecer a Dios, que según él le ordenaba matar. El padre de Pedro era alcohólico y golpeaba y humillaba a su madre, y a él solía pegarle con un cable. Como en el caso de tantos otros asesinos seriales, la infancia de Pedro estuvo marcada por el abuso y la violencia. En la escuela, Pedro sufría bullying. Dice al respecto de eso: no tenía amistad con los demás niños. Sí, era solitario. ¿Por qué? Porque los niños eran malos. Me jalaban el pelo. Me molestaban todo el tiempo. También cuando era niño, aparentemente esto había empezado a los 5 años, sus hermanas mayores lo vestían de mujer y lo obligaban a salir así a la calle, donde las risas y las burlas de la gente se unían a las de sus propias hermanas. Junto a eso, el padre de Pedro era alcohólico y, cuando estaba borracho, humillaba y maltrataba físicamente a su madre. Todas estas cosas hacían que el pequeño Pedro, pese a ser un chico sumiso, tímido y callado, desahogase con los animales la agresividad que iba acumulando por los abusos que experimentaba y percibía así. No solamente torturaba o mataba gatos u otras criaturas que encontrase y de las cuales pudiera abusar, sino que además se untaba la sangre de estos indefensos seres. Como bien se sabe, matar y torturar animales es una de las 3 conductas que caracterizan la infancia de los asesinos seriales, y es psicológicamente la más preocupante, ya que la repetición de actos crueles va mermando la capacidad empática del sujeto. Respecto a esos abusos que sufría y a la terrible familia que le tocó, Pedro expresó lo siguiente: es mala, mi familia es mala. Mis padres siempre peleaban. Se insultaban mucho. Desde que yo era chico. Éramos 9 hermanos. Yo soy el tercero. Me molestaban los ladridos. Mi papá le pegaba mucho a mi mamá. Yo me escapaba de la casa. Pero volvía, escondido, para que mi papá no me pegara con un cable. Volvía por no tener dónde comer. Con mis hermanos nos criamos separados. Con un tío, con una tía, mi hermana me violó, ella era mayor, mi hermano me obligó a tener sexo oral, yo tenía 6 años, hay gente que no me cree. Yo no olvido lo que viví. Pero el peor de todos los traumas de Pedro sucedió cuando tenía 4 años y sus hermanos lo acusaron de matar a una perra embarazada que era mascota familiar, violándolo a modo de castigo. Dice Pedro al respecto: odio a los maricones. Cuando yo era niño, mis hermanos me violaron porque creían que yo había matado a una perra que teníamos y que además estaba preñada. Juro que yo jamás le hice nada al animal. Bien puede verse que aquella experiencia constituyó el detonante de la homofobia que más adelante habría de caracterizar parte de la conducta criminal de Pedro. Y, según las palabras del asesino, también esa experiencia fue determinante en sus primeros actos de crueldad, dirigidos a los animales. Tú lo mataste, tú lo mataste. Yo les decía que no, y ellos no me creían. Y como me dijeron eso, entonces yo comencé a matar animales. Mi mayor defecto es ser colérico, la cólera me hacía matar. De niño, Pedro solía torturar animales para desahogar la ira que acumulaba por los maltratos que sufría, bullying escolar, abusos sexuales de hermanos y hermanas, violencia de sus padres. Por ejemplo, en una ocasión en que su madre le pegó mucho, Pedro puso a freír un gato vivo. Ahora bien, esa cólera, que era lo que hacía matar animales a Pedro, llegó a plasmarse en episodios extremos de tortura animal, que Pedro empleaba para desahogarse de cosas como la actitud de su madre. Cuenta así:
Mi madre era bipolar, cambiaba de carácter, no podía confiar en ella cuando era chibolo, mi mamá me golpeó como salvaje y yo de cólera quemé al gato en la sartén hirviendo. Haciendo un paréntesis, el factor genético jugó un rol importante en el encaminamiento de Pedro hacia el crimen. Así, entre sus familiares con trastornos psiquiátricos genéticamente heredables, podemos mencionar estos ejemplos: su hermana mayor por parte de madre, que tenía esquizofrenia y fue internada en el Hospital Baltizán. Su hermana directa, Ana Cecilia, que era depresiva y acabó suicidándose. Una medio hermana materna de su madre, que fue internada en el Hospital Baltizán. Y su hermano Jonathan Nakada asesinó en Japón a 5 personas y luego se arrancó los 2 brazos para así poder suicidarse, pero no le resultó. Ahora podría ser condenado a muerte y sería el primer latinoamericano condenado a muerte en Japón. Volviendo a su vida, Pedro apenas logró concluir el 3er grado de la primaria, aunque después llegaría a ser un hábil mecánico sin formación formal. En muchos diarios peruanos se dice que Pedro era licenciado o comando de la FAC Fuerza Aérea Peruana, pero lo cierto es que el asesino mintió a la prensa. La realidad es tal y como la expone el diario La República, a saber, en muchas fuentes dice que Pedro fue oficial de la Fuerza Aérea Peruana, pero esto es falso. En realidad, solo estuvo reclutado 2 meses en el ejército cuando tenía 17 años, pues lo echaron de la institución por considerar que padecía esquizofrenia paranoide y tenía tendencias psicópatas. Pedro nunca sirvió en la FAD, sino que, en 1990, cuando tenía 17 años, ingresó como voluntario al ejército peruano. Allí, según refirió su amigo y vecino, Víctor Genaro Nakamura Solís, él aspiraba a conseguir algo de autoridad y poder para exterminar a los enemigos de Dios. No obstante, los planes de Pedro no salieron bien, y solo permaneció acuartelado 2 meses. Fue expulsado por pedido de psiquiatras militares, que lo examinaron minuciosamente tras escuchar comentarios que afirmaban que Pedro escuchaba la voz de Dios, y que además creía que los pecadores merecían la muerte. En efecto, los análisis mostraron que Nakada tenía una tendencia psicópata y que constituía un peligro social. Actualmente Pedro se fue sentenciado, pero él dijo en un comentario que prefiere que le den un disparo en la cabeza y así acabar de una vez con su vida, pero después de un tiempo fue trasladado al centro psiquiátrico del penal de Lurigancho. Si te gustó el vídeo dale me gusta y suscríbete para más.